sugerimos que estudien este tema en el libro de Raso, dirigido por Raso y coordinado por Alejandro Castelo, pero obviamente también, sin duda, el curso del profesor Américo Pla Rodríguez. El curso del profesor Américo Pla Rodríguez, que es en realidad en quien vamos a basarnos. El libro de Raso y de Castelo, de alguna manera, actualizan esta temática. Es una obra mucho más reciente, pero sin duda el tema pueden estudiarlo en el curso del maestro Pla. Nosotros vamos a hablar un poco indistintamente de contrato o de relación de trabajo, y en realidad tendríamos que preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es la importancia de hablar del contrato de trabajo? ¿Por qué en la clase de hoy vamos a tratar de establecer cuáles son los elementos tipificantes del contrato de trabajo? Cuando un negocio, cuando una forma de prestación de una tarea, cuando una prestación que involucra trabajo forma parte o constituye un contrato de trabajo. ¿Por qué nos importa eso? Es simplemente por un ejercicio intelectual de distinguir el contrato de trabajo de otra figura que también involucra la prestación de servicios, como es el arrendamiento de servicios o el arrendamiento de obra. No, hay un porqué, es decir, y esto es fundamental para entender a qué apunta la exposición del día de hoy. En la medida en que detectemos la existencia de un contrato de trabajo, de una relación laboral, va a ser aplicable ni más ni menos que el derecho del trabajo. Por tanto, ahí radica la importancia de establecer cuándo hay un contrato de trabajo. Obviamente que en muchos casos esta tarea es absolutamente innecesaria porque está claramente establecido, hay aportación a la seguridad social, se cumplen con los beneficios que la legislación laboral otorga a los trabajadores, el pago del aguinaldo, el salario vacacional, la indemnización por despido, pero eso muchas veces no es así. Muchas veces un vínculo que en principio aparece como otra cosa, arrendamiento de servicios, podría ser, si se dan determinadas características, si se dan determinados elementos, podría constituir un contrato de trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que justamente se van a aplicar los beneficios de la legislación laboral. Por eso es importante determinar cuándo hay un contrato de trabajo. Fundamentalmente en aquellos casos en que el vínculo o aparece formalmente como algo distinto, o directamente no está regulado, no está concertado por las partes o delimitadas por las partes claramente las obligaciones. Y ahí es donde, bueno, el jurista tiene que realizar su tarea y, bueno, las herramientas para eso son las que vamos a tratar de darles en el día de hoy. Decíamos entonces que vamos indistintamente, aunque conceptualmente podemos distinguir el contrato de trabajo de la relación de trabajo, nosotros vamos a los efectos prácticos a hablar indistintamente de uno o de otro. Pero si ahondamos un poquitito más, en realidad podemos establecer alguna diferencia, podemos visualizar alguna diferencia entre propiamente el concepto de relación de trabajo y el concepto de contrato de trabajo. En cuanto al concepto de relación de trabajo, bueno, este concepto en realidad no es nuevo, viene de la época del catedrático Francisco de Ferrari, que lo incorpora, digamos, y refiere a una situación de hecho. La relación de trabajo refiere concretamente a una situación de hecho que es la efectiva realización del trabajo subordinado, incluso independientemente de la propia existencia misma de un contrato de trabajo. Es decir, el concepto de relación va de la mano de la prestación efectiva
del servicio. Y esa prestación efectiva del servicio es la que da lugar a un hecho material que, según PLA, está relacionado con el contrato, pero que no es propiamente el contrato ni su objeto. Ese hecho de la realidad, la prestación efectiva del servicio, da lugar a reglamentaciones especiales que están vinculadas a la vida del trabajador y a las necesidades económicas de la sociedad. Señalaba PLA que la relación de trabajo no se refiere al cumplimiento del contrato, sino a la ejecución material del trabajo. La relación de trabajo, vean ustedes que arranca con el comienzo de la prestación efectiva de los servicios y termina esa relación cuando ésta finaliza. Ahí es donde podemos establecer, por lo menos conceptualmente, una diferencia con el contrato. El contrato, en cambio, puede iniciarse incluso antes de la prestación efectiva de los servicios y puede extender incluso sus efectos después de finalizada la prestación de servicios. Fíjense ustedes, el trabajador culminó la prestación de servicios, pero los efectos del contrato pueden continuarse. Por ejemplo, cuando hay una cláusula de confidencialidad o de exclusividad hasta cierto tiempo, es decir, bueno, puede haber efectos del contrato posteriores a la culminación de la ejecución material del trabajo. La reglamentación, entonces, del hecho trabajo, que hace mucho tiempo quedaba, en definitiva, librada a la voluntad de las partes, la realiza la sociedad de distintas maneras, escapando e incluso muchas veces imponiéndose a la voluntad de las partes. Por eso justamente el derecho del trabajo, las normas del derecho del trabajo son imperativas, son de orden público, es decir, se imponen incluso a la voluntad de las partes. Y debemos señalar la utilidad de esta noción de relación de trabajo, a la que justamente va a recurrir la jurisprudencia cuando deben probarse vínculos de hecho, vínculos que no aparecen regulados contractualmente por las partes, no establecen una regulación, no hacen un documento que dice, bueno, esto se va a regir por tales y cuales normas, o incluso, peor aún, cuando subyacen ocultos bajo formas contractuales distintas al contrato de trabajo, como decíamos hoy es el ejemplo, el caso más frecuente de la figura del arrendamiento de servicios. No sé si me van siguiendo hasta acá, si hay alguna duda, alguna pregunta. Si tienen preguntas... Correcto, profesor. Bien. Sí, vamos perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Porque me interesa que la exposición la puedan seguir todos, ¿no? Porque si no, si se quedan con dudas, si no se entiende, la idea es justamente que la clase sirva para, bueno, clarificar esos conceptos que están en los textos. En realidad no estoy innovando, no estoy diciendo nada nuevo. Bien, eso entonces en cuanto a el concepto de relación de trabajo. En cuanto al concepto de contrato de trabajo, ¿qué es? ¿Qué es un contrato para ustedes? En general, ¿no? ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de partes. Un acuerdo de partes. Bien. Un acuerdo de partes, exactamente, es un acuerdo de partes. Por tanto, en el contrato de trabajo, lo que hay es una voluntad explícita, diríamos, de las partes, que sea explícita no necesariamente significa que tenga que estar documentada en un acuerdo escrito. La mayor parte o muchos de los contratos de trabajo en realidad ni siquiera pasan por una forma escrita. Y esa voluntad explícita tiene por objeto, ¿qué cosa? El contrato de trabajo. Es un acuerdo ¿sobre qué? Sobre las condiciones que van a normatizar, digamos, o reglamentar la relación, digamos.
Sobre una prestación de servicio donde una persona se obliga con otra a cumplir cierta tarea y la otra se obliga a pagar por su remuneración. Ahí está. Es decir, el objeto de ese contrato es un intercambio, el intercambio de una prestación de trabajo y una retribución, el intercambio de trabajo por retribución. Si vamos a la definición de Francisco de Ferrari señalaba que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra, o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución en dinero. Reitero, de Ferrari conceptualizaba el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra, o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución en dinero. Es decir, alcanza que esté a disposición de la contraparte para que exista un contrato de trabajo. Y es, bueno, tradicional la definición de don Américo Pla Rodríguez, siempre con su tradicional sencillez y claridad, que conceptualiza al contrato de trabajo como aquel por el cual una persona se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra, y ésta a retribuirle. Contrato de trabajo, entonces, es aquel por el cual una persona se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra, y ésta a retribuirla. Usted hoy dijo en dinero. ¿En dinero es importante o puede ser mitad dinero, mitad especies? A veces... Ahí está. Después vamos a ahondar un poco más en el tema de la retribución. Esa retribución, que ¿cómo se llama? En el contrato de trabajo, la retribución. Salario. El salario, ¿no? Y vamos a ver que hay, bueno, distintos tipos, distintas modalidades de salario, ¿no? Pero bueno, en principio sí hay un límite que no puede ser todo el salario pagado en una forma que no sea dinero, ¿no? Mínimamente tiene que haber una parte en dinero. Eso, bueno, justamente después lo vamos a ver y forma parte de un tema más global que es justamente que le dábamos mucha importancia cuando hacíamos referencia al programa la clase pasada, que es la protección del salario y más ampliamente de los créditos laborales. Profe, perdón que lo interrumpa. Hay una compañera que necesita entrar, que se le salió. Bueno, Manuel, te agradezco. Estamos tratando de hacer entrar a todos. Estamos en 58 participantes de la reunión en este momento. A veces demora un poquito en entrar. Y a medida que avanza la mañana, la conexión normalmente suele hacerse un poco más difícil, ¿no? A ver, Gómez está pidiendo la palabra. Adelante. Buen día, profe, y buen día a todos. En cuanto a esta relación de contrato que usted habla, a mí me gustaría resaltar si realmente hay una autonomía de la voluntad entre las partes, porque en principio no estaríamos hablando de una trabajadora acepta condiciones que, bueno, porque necesita vivir, tiene que aceptar determinadas condiciones, que capaz que ese es el fin también del derecho laboral, ¿no? Venir a proteger a la parte más débil de la relación. Bien. Muy bien. Bueno, justamente, Gómez, le agradezco porque introduce el tema al que quería hacer referencia y que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, es decir, el acuerdo de voluntades, el acuerdo de partes, tiene que ver con un concepto más amplio que es la autonomía de la voluntad, ¿no? Y yo en ese sentido les pregunto a ustedes, bueno, si el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, la pregunta es, ¿yo puedo acordar con un empleado que su jornada
sea de 10 horas, por ejemplo. Puedo acordar que el salario sea de una cantidad que coincidentemente es inferior al que establece los consejos de salarios o el consejo de salarios de la actividad en que trabaja mi empresa. Yo puedo hacer eso porque decimos que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades y bueno, yo, es más, Profesor, hago un acuerdo con un empleado por el cual él no va a hacer uso del beneficio del salario vacacional, porque él está de acuerdo en que, bueno, prefiere mantener o tener un trabajo y no hacer uso de determinados beneficios, priorizando justamente el tener un empleo, porque yo si no le dije que yo si no lo podía contratar. ¿Qué opinan al respecto? No, eso no se puede. Tenés el principio de irrenunciabilidad, creo que es, que tiene el trabajador ciertos beneficios al cual no puede renunciar, como por ejemplo, no sé, el salario vacacional. Muy bien, muy bien, muy bien. La Torre había levantado la mano. sí, iba a decir lo mismo, era que justo los temas que vos habías hablado del salario vacacional o el salario es irrenunciable, entonces no se pueden, no se pueden acordar para menos. Bien. Es importante eso que dice también, no se puede acordar, y agregó para menos, ¿no? Gómez. No, bueno, con lo que decían las compañeras, claro, no se puede, pero ¿por qué no se puede? Porque se entiende que no hay una relación de igualdad. Si bien es un contrato, ¿no sería similar a un contrato civil, se le dice, profesor? Sí. Un contrato, ahí está. Y esa es la característica del derecho laboral. Claro, el Estado viene a proteger a una parte más débil, porque no hay una igualdad de condición. Por eso no se puede. Muy bien, es decir, ahí está un poco la propia razón de ser del derecho del trabajo, ¿no? Dar, como dice Pla, un amparo preferente a la parte más débil de la relación, que es, sin duda, el trabajador, la trabajadora. Recuerdo que el queridísimo profesor Óscar Hermida decía en sus clases, si no fuera por la finalidad protectora, el derecho del trabajo no tendría como tal razón de ser, porque la prestación de trabajo quedaría absolutamente y perfectamente regulada por el derecho civil. Y ahí está justamente la gran diferencia entre el derecho del trabajo y el derecho civil. El derecho civil, de alguna manera, presume, podríamos decir, la igualdad de las partes. El derecho del trabajo justamente rompe con ese paradigma del derecho civil y analizando la realidad entiende que las partes no son iguales. Ahora, esto que hoy nosotros vemos con claridad, nos parece de toda lógica, durante mucho tiempo no fue así. Durante mucho tiempo no fue así. Hace no tantos años atrás, el concepto era otro. Fines del siglo XVIII, siglo XIX, el concepto era muy diferente, es decir, el concepto era que el contrato era ley entre las partes. Si es contrato, es justo, se decía incluso. ¿Por qué? Porque suponía que yo acordaba con mi contraparte las condiciones de un contrato en un pie de igualdad, en condiciones de igualdad, ¿no? Pero eso no es lo que sucede en la realidad. El trabajador, la trabajadora, normalmente adhiere a las condiciones que le plantea el empleador. Muy difícil que el trabajador pueda imponer sus condiciones en cuanto a horarios, en cuanto a salarios. Entonces, esto, bueno, nos lleva a un cuestionamiento justamente en torno a hasta qué punto es útil, es, digamos, pertinente, por decirlo de alguna manera, la noción
del contrato de trabajo. Porque yo podría preguntarme, bueno, pero al final, acuerdo de voluntades, ¿no? ¿De qué acuerdo en realidad estamos hablando? ¿De qué acuerdo podemos hablar si yo, por ejemplo, Manuel trabaja para mí y yo no le puedo pagar menos de determinada cantidad, por más que le esté de acuerdo? Si no puedo hacerlo trabajar más de determinada carga horaria, sin que ello tenga condiciones desde el punto de vista económico. Entonces, como que ahí me puedo plantear, bueno, pero ¿de qué acuerdo hablamos? Si yo en realidad no puedo acordar nada, ya tengo todo predeterminado, preestablecido, en cuanto al salario que le tengo que pagar, en cuanto a las horas que puede trabajar, los beneficios que tiene. No podemos acordar no pagarle el aguinaldo, por ejemplo. Bueno, entonces, esto justamente es lo que ha llevado a la literatura especializada a hablar de la crítica a la noción del contrato de trabajo. ¿Por qué? Bueno, por esto que estamos diciendo. Porque en realidad se dice, bueno, la única, hoy el compañero Gómez lo expresaba, la noción de autonomía de la voluntad. Se dice, bueno, en realidad la autonomía de la voluntad en materia laboral prácticamente está únicamente en el inicio del vínculo, en el aceptarse mutuamente para trabajar. El empleador y trabajador se ponen de acuerdo en iniciar el vínculo. Ahí estaría propiamente la autonomía de la voluntad, ahí estaría el acuerdo de partes. Después todo lo demás está regulado por la normativa de distintas fuentes, recuerdan ustedes, en materia laboral hay leyes, hay decretos, hay convenios colectivos, hay decisiones de los consejos de salario, que tienen ese carácter que hoy señalaba una de las compañeras que intervino inicialmente, el carácter, no lo dijo de esa manera, habló del principio de irrenunciabilidad, pero ¿por qué existe el principio de irrenunciabilidad? Porque las normas laborales son de orden público, son imperativas, es decir, se imponen a la voluntad de las partes. Las partes no pueden hacer algo diverso, vamos a ver hasta qué punto, de lo que establecen las normas que tienen ese carácter imperativo. Por eso el principio de irrenunciabilidad. Tengo a Míguez levantando la mano, adelante. Buenos días, compañeros, compañeras, profesores. Sí, el principio, el trabajador trabaja para su sustento. En ese momento su relación es relativamente, de elección de su voluntad, es relativa, de cuánto es de esa libertad de la voluntad que tiene el trabajador, ya que lo hace para su sustento, para posibilitar recursos para su vida, de lo más básico, de la alimentación, su vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho de trabajo, como nuevo y fragmentario, no inhibe a que existan, en este momento se está dando en las empresas, de pagar el mínimo. Es decir, bueno, yo estoy cumpliendo la ley, pago el mínimo. Y por tanto, se me jubila un oficial, tomo un ayudante, ni siquiera tomo a la persona para ese puesto, y pago el mínimo del laudo. Ni siquiera ocupo la vacante con el cargo, la calificación que necesito para ese cargo, sino con un precarizo menor. Entonces, como las relaciones laborales y el derecho es dinámico, es fragmentario, todos los días hay que estar vigilante, y otro caso que se está dando en nuestro país es la migración. Ustedes constatarán que en todos los lugares que vamos, en distintos lugares que vamos, hay personas migrantes trabajando. Pero vuelvo a plantear que son calificadas, tienen capacitación, tienen estudios, pero van al piso mínimo, ¿verdad? Vamos al mínimo de los mínimos. Entonces, eso también es una rebaja salarial, y ahí el trabajador, como siempre, no tiene la libre voluntad, sino tiene la necesidad de trabajar, que es muy distinto. Y por eso el derecho de trabajo es tan importante, porque tenemos que estar vigilantes a lo que son realmente cabalmente los derechos y la capacitación de las personas, y las empresas, los márgenes
de ganancias que algunas empresas en este momento de pandemia han tenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gómez. Profe, bueno, después de todo lo que dijo Estela, ¿qué más decir? Pero, profesor, quería ir a esto de la autonomía de la voluntad y con lo que usted hablaba de... Se me fue. Quería llevarlo a la última ley que se acaba de aprobar de teletrabajo, que en uno de los artículos también se habla de como que el trabajador que tendrá que hablar con el empresario para determinar el tiempo y las condiciones de trabajo y en qué lugar trabajar. Y yo leyendo esa ley, recién aprobada, pensaba también, con lo que estamos hablando, en esta ley reciente, que es nueva, que se aprobó ayer, si no se estaría violando ese principio de protector, porque por lo que usted acaba de comentar, realmente uno puede elegir dónde trabajar, qué horario hacer en el teletrabajo. Digo, y relacionándolo con lo que dice Estela, como eso está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Con algo nuevito, esto salió ayer, y bueno, y como que se está cuestionando este principio protector. Sí, vamos a ver el tema del teletrabajo en muy pocas clases, dentro de muy pocas clases, así que ahí vamos a hacer la referencia, pero bueno, hay sí, es decir, un cuestionamiento a una visión de que el trabajador puede, digamos, negociar en un pie de igualdad con el empleador. Muchas veces se pierde eso de vista, ¿no? Se planteó también con el tema del pago del salario, si se hacía por débito bancario, por transferencia bancaria, o si el trabajador podía acordar la forma en que se iba a pagar el salario, ¿no? Y bueno, no, realmente le llama la atención que alguien piense que el trabajador, que ni siquiera es trabajador en ese momento, en el inicio del vínculo, va a poder decir, no, yo quiero que a mí me paguen de determinada manera, ¿no? Bueno, seguramente el empleador le va a decir, bueno, vaya tranquilo que la semana que viene lo llamo y vemos cómo empieza la relación, ¿no? Y bueno, seguramente va a esperar mucho tiempo para que lo llamen ese trabajador que en el inicio trata de, bueno, imponer determinada condición que, bueno, si al empleador no le gusta, se encuentra en mejores condiciones para hacer valer sus propias condiciones. Pero volviendo al cuestionamiento más general de la autonomía de la voluntad, como decíamos, en realidad, ¿dónde queda algo de autonomía en el vínculo laboral? ¿Dónde hay o puede haber propiamente un acuerdo de voluntades? En lo que señalábamos, en el comienzo del vínculo, en el aceptarse recíprocamente para comenzar la relación laboral, que incluso, y sin ánimo de confundir, pero no es tan frecuente en nuestro país, pero hasta en ese aspecto puede estar incluso más limitada la autonomía de la voluntad. Me refiero a los casos de las llamadas cláusulas sindicales. No sé si ustedes recuerdan de Laboral Primero, el tema de las cláusulas sindicales, esos acuerdos que hace la organización sindical con el empleador, que tienen, por ejemplo, una cláusula sindical bastante común en nuestro país, es la de retención de la cuota sindical, para verterla al sindicato. Bueno, pero hay otras cláusulas, no son muy frecuentes en nuestro país, pero son, por ejemplo, las cláusulas de prioridad, las cláusulas en las que el empleador se compromete a elegir digamos, una especie de listado de trabajadores, una especie de bolsa sindical, una bolsa con prelación, que es a quien el empleador debe recurrir necesariamente, según lo convenido colectivamente, para contratar cuando tiene que contratar a un trabajador. Bueno, ahí vean ustedes que también hasta en ese aspecto, que en principio sería aquel en el que la autonomía de la voluntad podría manifestarse, y bueno, en cierta forma está un poco más restringido, porque sí,
lo acordó inicialmente el empleador con el sindicato, pero acordó en general que va a contratar en función de esa bolsa sindical, esa bolsa de trabajadores, pero no va a elegir, de acuerdo a lo convenido, específicamente a determinado trabajador, sino que también en ese punto va todavía a estar más restringida la autonomía de la voluntad. Otro aspecto en el que es posible o tiene, digamos, cierta sobrevivencia, usando palabras de Óscar Hermida, la noción de contrato, la noción de autonomía de la voluntad. Bueno, así como decíamos, el comienzo, en el final, en la rescisión, el trabajador no puede ser obligado a continuar un vínculo laboral si no lo desea. Puede poner fin al contrato de trabajo en cualquier momento. Y el empleador, en cierta forma, también. En el caso del empleador sí, y justamente por la finalidad protectora del derecho del trabajo, con ciertas limitaciones. Yo no tengo en realidad por qué justificar, en principio, que determinado trabajador continúe trabajando en mi empresa. Si yo entiendo que, si yo no quiero tenerlo más, en principio, y salvo que se demuestre que hay una causa discriminatoria, persecutoria, en fin, yo, pagándole la indemnización por despido, lo puedo despedir. Desde el punto de vista jurídico, por eso se dice que nuestro país tiene un sistema de despido libre, libre en ese sentido, en el sentido de que yo no tengo siquiera que imponer o que justificar una causa. Nuestro país no ha, en ese sentido, ratificado el convenio 158 de la OIT. Por lo tanto, en la rescisión, en la terminación del vínculo, hay, o es donde sobrevive de alguna manera la autonomía de la voluntad de las partes, pero por lo menos del lado del empleador, aún así limitada, en el sentido de que, bueno, puede poner fin al vínculo, pero en principio, y salvo, y lo vamos a ver, que haya lo que se llama la notoria mala conducta, el empleador tiene que indemnizar. Y hay un tercer aspecto que de alguna manera quedó hoy señalado por algunos de ustedes, en el que también